lleva por título, el mensaje lleva por título la gracia del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 40, voy a leer. Un versículo bíblico que fue realmente el que me llamó la atención a exponer algo acerca de este tema tan profundo que es la gracia del Señor. Dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 40, de la siguiente manera. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Repito, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. En otras palabras, fueron los hermanos de la iglesia de Antioquía que en una oración encomendaron al hermano Pablo y a su compañero de viaje, Silas, a la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia del Señor? Bueno, la gracia del Señor es su gran misericordia, que quiso salvarnos, no mereciendo ese favor tan grande de la salvación. Ni tú ni yo merecíamos este favor tan grande de la salvación, pero a Dios le plugo, por su gracia, simplemente, gratuitamente, por amor, darnos esta salvación tan grande. Pasando el tiempo, uno se va dando cuenta cada vez más cuán inmerecedor es de las diferentes manifestaciones del amor de Dios. Oh, Señor. Pasa el tiempo y uno más se da cuenta que es inmerecedor de esas misericordias, de esas bondades del Señor. Cuando uno da una mirada introspectiva, por ejemplo, alguien dijo que la mejor mirada que podemos dar es aquella que va a nuestro interior y es la que descubre nuestras faltas, nuestras fallas. Y somos tan imperfectos, tan llenos de fallas, que uno dice, oh, es inmerecedor de toda la bondad de Dios para con uno. Cuando uno da un repaso a su vida pasada y también presente, con tantas ambivalencias, porque usted y yo tenemos que ser honestos, sinceros. Si miramos hacia atrás en nuestra vida cristiana, cuántas ambivalencias, cuántas imperfecciones, cuántos altos y bajos, y en el presente igualmente, en el presente de la misma manera. Entonces uno dice, qué inmerecedor es uno de la salvación de nuestro Dios. Siempre he dicho, ustedes ya me han escuchado decir esto, cuando el Señor me salvó, yo tenía 18 años, cuando el Señor me salvó, conocía cómo iba a ser mi futuro. Sin embargo, igualmente me salvó. Él sabía cómo iba a venir toda mi vida, los altos y bajos, cuando yo tenía 18 años y me salvó, pero igualmente me salvó. Porque claro, cuando se es salvo, se experimenta una euforia, un gozo, una firmeza tan grande que parecería que uno nunca va a perder aquello. Pero pasando el tiempo, esa euforia se va y uno es confrontado a diversas pruebas que lo hacen tambalear y experimentar también diversos estados de ánimo. Usted lo ha gustado eso. Usted lo ha vivido eso, al igual que yo. Cuando llegan las pruebas, los estados de ánimos son distintos. A veces estamos a punto de soltar las manceras del arado y llegar hasta ahí nomás. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Sí, señor. Diferentes estados de ánimo. Entonces uno concluye diciendo que es inmerecedor de esta bondad de Dios, de este amor tan grande de Dios que quiso salvarnos. Quisiera que analicemos algunos aspectos de las manifestaciones de la gracia de Dios, de la gracia del Señor. Primero, su gracia
de salvación. La salvación es tan grande. El libro de Hebreos capítulo 2 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Oh, hermanas y hermanos, la salvación es tan grande que costó la vida del propio Hijo de Dios. ¿Ya? Pablo, anonadado por esta salvación, solo dio gracias. Gracias a Dios, dijo Pablo, por su don inefable. La palabra don significa regalo. Y la palabra inefable significa que tú no encuentras los términos, las palabras, como para poder dar gracias por tan grande regalo de Dios que nos haya dado a su propio Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, en sacrificio por nuestros pecados. Me imagino, hermanas y hermanos, seguramente a ustedes también le ha pasado lo que me ha pasado a mí, que al leer la Biblia, ustedes se han imaginado el dolor de Abraham cuando Dios le pidió a su único hijo, ¿se acuerdan? Yo me imagino a Abraham llevando a su muchacho sin que el muchacho lo sepa, subiendo por el monte Moria, y sabía él que iba a preparar un altar e iba a poner ahí a su hijito para presentarlo en sacrificio, le iba a clavar el puñal en el corazón a su propio hijo. Y Abraham, cuando Dios se lo pidió, no se negó, le creyó a Dios. Y yo me imagino el dolor al subir esa montaña, el monte Moria. Ahora bien, Abraham sintió dolor, pero no vivió el dolor. Sin embargo, hermanos, ¿y por qué Abraham sintió dolor, pero no vivió el dolor? Porque Dios le preparó un sustituto. Dios preparó ahí un animal. Dios dijo, no, basta. Abraham, no lo hagas. Ya he comprobado que tiene fe en mí. Y le preparó un sustituto, un animal atado ahí en un zarzal, el cual él sacrificó delante del Señor en el lugar de su hijo Isaac. Miren, Dios siempre ponía un sustituto, el sacrificio tenía que realizarse porque hablaba del futuro, era sombra de lo que había de venir. Y es por eso que al monte Moria, Abraham le puso Jehová Jireh, el Señor proveerá. Hermanos, en el caso de el Hijo de Dios, Dios no solamente sintió dolor, sino que Dios también vivió el dolor, porque su Hijo fue tomado por manos humanas y fue clavado en una cruz y fue tratado de manera tan execrable, con tanta maldad, con tanta violencia. Le mataron a su hijo. El padre, cuando su hijo fue llevado a la cruz, no solamente sintió dolor, sino que vivió el dolor por ver a su hijo amado, en el cual tenía complacencia, siendo crucificado. Hermanos, y el don de la gracia de Dios, nada menos que fue para sus enemigos. Una de las grandes declaraciones del amor de Dios se encuentra en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, enemigos de Dios, pecadores, enemigos de Dios. Y cuando Cristo murió en la cruz, tu pecado, mi pecado, fue cargado sobre él. Él llevó el castigo de tus pecados, de mis pecados. Él es el Cordero de la expiación, perfecto, sacrificio perfecto, olor grato delante de la presencia de nuestro Dios. La salvación, yo diría que la gracia de salvación sobreabundó. ¿Saben cuándo sobreabundó? Cuando abundó el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Cuántas veces he mencionado este versículo que dice cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia? El pecado, dice la Biblia ahí, en el capítulo 5, 21 de Romanos, el pecado reinó, ¿para qué? Para muerte. Oh, Satanás, que tenía el imperio de la muerte, se alegraba cada vez que moría un hombre o una mujer a causa del pecado.
sepulcro más sepulcro, tumba más tumbas, se multiplicaban en la tierra a causa del pecado. Reinaba la muerte a causa del pecado, pero cuando Cristo murió en la cruz, bendito sea su nombre, la Biblia dice que desde ahí en adelante la gracia reina. La gracia reina mediante la justificación que es por la fe en Cristo el Señor. Mi hermana, mi hermano, tú y yo que me escuchas vía Facebook, YouTube, Zoom, tú que me escuchas, pusiste tu fe en Jesucristo, creíste en Jesucristo, lo recibiste en tu vida y en ese momento fuiste justificado con la justicia de Cristo. Y ahora Dios te mira a través de su Hijo en ti y tú eres presentado perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Solo por gracia. Amén. Porque tú sabes cuán imperfecto, cuán imperfecta eres, al igual que yo. Pero Dios te ve tan justo como es su Hijo, porque no es tu justicia, es la justicia del Hijo de Dios perfecta que se te imputó a ti. Por eso tú eres salvo. Por eso tú eres salva. Y aunque eres imperfecto, y lo seremos hasta que partamos de este mundo, no obstante, delante de Dios somos justos y perfectos por la justicia de Cristo. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esto es algo grande. Por eso es que el apóstol Pablo, por el Espíritu, dice que gracias a la obra de Cristo, la gracia reina ahora. Amén. Bendito sea Dios. Uno de los grandes ejemplos de la gracia de Dios es la salvación de Saulo, porque Saulo perseguía la iglesia, porque Saulo odiaba a Jesucristo, no lo quería ni escuchar mencionar. Saulo estaba tranquilo y conforme y satisfecho cuando apedreaban al siervo de Dios Esteban y las ropas de Esteban la pusieron a los pies de Saulo. Uno más que muere, mátenlo nomás. Cómo odiaba al cristianismo Pablo, cómo perseguía al propio Jesús Saulo, más tarde llamado Pablo. Mi hermana, mi hermano, pero miren, ¿qué le predicó a Pablo? ¿Hubo una evangelista que le predicó a Pablo? ¿Hubo un siervo de Dios que le fue a predicar a su casa? No, mi hermana, mi hermano, nadie. Ese hombre era, como él lo dijo más tarde, el principal de los pecadores. Y a Dios le plugo salvarlo solo por su gracia. Nada más que por su gracia. Por eso es que el apóstol Pablo exaltaba tanto la gracia de Dios. Él no merecía ese favor. Él era un gran pecador. Pero Dios quiso salvarlo solo por su gracia. Le salió al encuentro en el camino, su resplandor de gloria, lo tiró al suelo. El propio Señor le habló: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dio las indicaciones para que vaya a Damasco y allí tenía preparado a uno de sus siervos, Ananías, que fue y oró por Saulo y fue lleno del Espíritu Santo y de sus ojos ciegos a causa del resplandor de la gloria de Cristo cayeron como escamas y vio, aleluya, y Dios lo transformó en el principal de los apóstoles. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Por eso siempre digo, escúcheme una vez más. La iglesia lo ha escuchado de mí muchas veces. Por eso yo siempre digo, no apunte a nadie. No digo usted, mire qué terrible pecador, pecadora es ese hombre, esa mujer, que son narcotráficos, que son drogadictos, que son alcohólicos, que son violentos, que son aquí, que son allá. Yo no apunto a nadie, no apunto a la lesbiana, no apunto al homosexual, no apunto a nadie, porque la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios reina. Y estoy seguro que cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, porque a Dios en su misericordia le plugo salvar, dándole una oportunidad a estos grandes pecadores para que en el momento oportuno y a lo mejor final de su existencia recibieran a Cristo y en un instante sean salvos y vayan a la gloria celestial. Oh, bendito sea el Señor. Miren, vuelvo a recordarlo. Cuando Celia, poco más de un mes atrás, me llamó que su esposo Luis Donoso fue trasladado a una residencia sanitaria, yo al escucharla a ella, cuando me dijo: pastor, se agravó Luis y le han puesto oxígeno y ahora lo van a llevar al San José y lo van a entubar, y me llamó llorando: mire hermana, mire hermano, Luis no se ha convertido hasta el día de hoy a Cristo.
Luis ha sido un hombre duro, rudo. Y yo dije, el Señor es el esposo de tu hija. Él ha sido un buen padre de familia y ha atendido bien a su hijo, a su hija, y los mantiene bien atendidos en una buena casa, porque ha sido un buen padre de familia, aunque imperfecto, duro, tosco. Y me puse a orar por él. Y saben ustedes que en la noche, yo se los conté, cerca de las 12 de la noche, Dios me mostró una visión y me dejó tranquilo. No se va a morir, no se va a morir. Me mostró alrededor de 15 ángeles que estaban protegiendo a Luis. Y hoy día, miren, yo recibo las informaciones todos los días. Me envía Celia el audio que envía a los médicos. Luis ya está a punto de ser dado de alta. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le plugo por su gracia, ponerle ángeles que lo protejan. ¿Qué les parece? Le preparó la única cama que se abrió nada menos que en el hospital de Carabineros, un excelente hospital, y allí ha sido atendido. Oh, hermanas y hermanos, por eso yo engrandezco la gracia de Dios. ¿Cuántas veces a los hermanos y hermanas le he contado esta experiencia? Un hombre alcohólico que estaba a punto de morir, se estaba muriendo ahí a la entrada de una casa y estaba llorando en su agonía y decía, ejército de salvación, y clamaba el pobre hombre que se estaba muriendo, agonizando. Ustedes saben que el ejército de salvación es una denominación evangélica que atiende a este tipo de gentes. Y entonces un hombre que iba pasando por ahí escuchó el gemido de este hombre que se moría, que estaba agonizando, y fue rápidamente a la casa del ejército de salvación y tocó, y salió ahí un oficial del ejército de salvación, un pastor, y le dijo, ¿de qué se trata su necesidad? Mire, hay un hombre allá que se está muriendo y a cada rato clama por el ejército de salvación. ¿Por qué no lo va a ver? Y el oficial se puso su chaqueta, su gorro de inmediato y partió. Ciertamente, cuando llegó el hombre estaba muriendo. El hombre estaba muriendo. Y le dijo el hermano, el pastor, mire, yo he llegado acá, ¿qué quiere usted? Ejército de salvación, le dijo, me estoy muriendo y Satanás me va a llevar al infierno. Me estoy muriendo y soy una persona no salva. Todavía no, le dijo el siervo de Dios. Aleluya. Y entonces lo atendió. Le habló de Jesucristo, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y el hombre, cuando el oficial le dijo, ¿quiere recibir a Cristo en su vida? Dijo, sí, sí, ejército de salvación, lo recibo en mi vida. Y quedó como dormido una vez que recibió a Cristo y el hermano oró por él, quedó como dormido. 5 minutos después, el siervo de Dios le escuchó decir, ha llegado 5 minutos tarde, señor diablo. Ya tengo la sangre de Cristo. El diablo se lo había venido a buscar seguro para llevárselo al infierno, pero el hombre ya había sido salvado por la gracia de Dios, por la sangre que Cristo derramó en el madero de la cruz. No apunte a nadie. No apunte a nadie. Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el amor de Dios. Alabado sea por su gracia inefable. La gracia del Señor para sus ministros. El llamado al ministerio es una tremenda gracia de Dios. Porque como dice el libro de Hebreos, Dios llama a hombres imperfectos, mujeres imperfectas para el ministerio. Mi caso, hermanos, yo sé que nunca quise ser un evangelista, nunca quise ser un pastor. Cuando alguien me dijo alguna vez, cuando era líder de los jóvenes en Yanquihue, parece que hay un ministerio para ti, yo me enojé mucho con esa persona. No digas esa cosa, hombre. Y me molesté porque nunca quise ser un pastor, un evangelista, un ministro de Dios. Yo quería trabajar, prosperar materialmente, como es el deseo de todo hombre y mujer, y ser un hombre próspero. Pero Dios dijo, te llamo al ministerio. Hermanas, hermanos, el ser llamado a un ministerio es algo demasiado grande de la gracia de Dios, porque Dios llama a personas imperfectas. La Biblia dice que el tesoro de la gloria y de la gracia de Dios está en vasos de barro toscos. Yo soy un tosco vaso de barro,
para que la gloria sea para Dios y no para el vaso de barro. Él merece toda gloria. Bendito sea su nombre. Y mientras su ministro del Señor desarrolla su ministerio, es sostenido y respaldado por la gracia de Dios. Dios le dijo al apóstol Pablo que le había dado gracia. Y Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. El Señor quiso conformar al apóstol Pablo cuando éste clamaba para que Dios lo sane de una enfermedad cruel que tenía el apóstol. Y Dios le respondió, bástate mi gracia. Oh, hermanas y hermanos, con nuestras imperfecciones los ministros decimos que nos basta la gracia de Dios. Cuando predico, cuando ministro a mis hermanos, yo siento que esa gracia de Dios está conmigo. Cada vez medito en que persevero en el ministerio ya por 46 años de ministerio. Me sorprende a mí mismo. 46 años que he luchado, que he bregado. ¿Qué me importa del mundo las pruebas y doblada tenerla servir? ¿Qué me importa que esté entre cadenas? Si me espera una patria feliz, decía Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. 46 años por la gracia de Dios en el ministerio. Y nuestro texto dice, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. La gracia del Señor, hermanos, en sus manifestaciones compasivas, es tan evidente en las Escrituras, como leía mi hermano David en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es la gracia de Dios que llama a todos, mujer y hombre, para que vengamos y descansemos en él. Aleluya. El Señor tuvo compasión por las multitudes. Hay un pasaje que siempre a mí me ha impresionado, Mateo 9, versículos 35 y 36, que recorría el Señor las ciudades, aldeas, sanando enfermos, libertando de demonios. Y la Biblia dice que tenía el Señor compasión por las multitudes. Cuán compasivo, cuán lleno de gracia es el corazón del Señor. Juan, como testigo de Cristo, lo describió de la siguiente manera. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, hermanas y hermanos, el corazón de Cristo es lleno de gracia. Él tiene para dar gracia. Él tiene para dar amor. Usted, hermano, es un ejemplo del amor de Dios. Guardado, protegido, bendecido, con su casa, con alimento, con vestuario, con su familia, con dinero en los bolsillos. Dios le ha protegido de males mayores del COVID. Usted es un ejemplo de la gracia de nuestro Dios. Siempre me motivan las afirmaciones de la misión de Cristo que se encuentran en la Biblia, Lucas 4, 18 y 19, siempre lo digo. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los oprimidos, etcétera, etcétera. Cómo me bendice a mí el libro de los Hechos 10:38, que dice que Jesucristo fue ungido con Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bienes. Miren, hermanas y hermanos, evangélicos, salgan de ese pesimismo, salgan de esa falta de autoestima. Por la gracia de Dios, Él nos ha dado una autoestima. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo me agrada leer el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3, que el Señor, cuando Pablo y Bernabé predicaban, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hagan prodigios, señales y maravillas en su nombre. Miren, hermanas y hermanos, Pablo con Bernabé solamente predicaban. Era el Señor que les confirmaba por su gracia con prodigios y maravillas. Es grande la gracia de nuestro Dios. Por eso también nunca dejo de recordar ese testimonio que me impactó de un borracho que iba en un tren con su señora, con su esposa. Seguramente habían estado comprando en la ciudad en esos años, muchos años atrás.
se elegía el tren para viajar. Yo me acuerdo de esos años, 40, 50 años atrás que viajábamos en tren. No me olvido de eso. Y había un hermano que trabajaba, si no me equivoco, era sastre, y él trabajaba hasta el día viernes, de lunes a viernes. Y él siempre tomaba ese fin de semana el tren, después que dejaba su trabajo, y viajaba a un pueblo cercano en tren para predicar el evangelio. Y ese día el hermano trabajó hasta el día viernes y entonces se dirigió al tren para ir a predicar a otra ciudad. Y cuando subió a ese coche de ese tren, vio que una mujer estaba muy nerviosa porque su marido iba borracho y tenía mala borrachera, como se dice. El hombre estaba armando un escándalo en el tren, en ese vagón, y la pobre señora estaba muy nerviosa y no hallaba cómo acallarlo. Y cuando el hermano se dio cuenta de eso, se acercó al borracho y lo saludó con mucho aprecio y le dijo: mi amigo, ¿no le gustaría que le cante algunas canciones? Y ustedes saben que no hay borrachos que no les gustan las canciones. Y si son mariachi, mucho mejor todavía. Y entonces el hermano, las únicas canciones que sabía era himnos. Y le empezó a cantar himnos. Y durante todo su viaje le cantó himnos y el hombre quedó tan quieto como si lo hubiesen dopado. Y escuchó los himnos. El hermano llegó al lugar donde tenía que bajarse y lo hizo. Pasando el tiempo, pasaron unos pocos años, fue a predicar a otra ciudad. Y en la noche, tras predicar en esa iglesia, el pastor le dijo: lo voy a enviar para que aloje en la casa de mi principal diácono. Y fue a alojar ahí el hermano. Bueno, la hermana, yo recuerdo esas ocasiones cuando predicaba en muchos lugares, lo esperaban a uno con una exquisita cena. La hermana comenzó a preparar la cena y dijo: hermano, ¿usted no nos recuerda? No, le dijo el hermano, realmente no lo recuerdo. Pero usted no recuerda que hace algunos años le cantó una serie de himnos a un borracho que quería armar el escándalo en el tren, pero con sus himnos se mantuvo quieto. ¿Se recuerda usted? Sí, me recuerdo cómo se puso tan quieto, cómo me escuchó cantar ese borracho. Pues el diácono del pastor donde usted está alojando es ese borracho. Mi esposo quedó tan impactado con sus himnos que una vez que él volvió de su estado a los días me dijo: vieja, quiero que me lleves a un culto evangélico. Quiero que me lleves a un culto evangélico. Tanto me insistió que lo tuve que llevar a un culto evangélico. Y esa noche nos convertimos los dos a Cristo. Y mi esposo, ese borracho, gracias a que usted le cantó esos himnos, hoy día es un gran cristiano al igual que yo. Mi hermana, mi hermano, espero yo que tú entiendas que la gracia de Dios, cuando alcanza a la gente, el cambio que se produce es tremendo. Y por eso cuando ustedes me escuchan predicar, no soy pesimista. ¿Saben por qué? Porque yo espero que la gracia de Dios se va a manifestar. La Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo creo que viene un tiempo de gloria. Ustedes recuerdan que hace poco tiempo recibí una palabra. Y la palabra fue esta. Un día estaba en mi oficina orando y de pronto escuché la voz del Espíritu que me dijo: di esta palabra, Rubén. Tierra, no temas. Alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Todo el mundo tiene su mirada puesta en el coronavirus, en la pandemia, en la pobreza y en muchos males. Pero yo les digo, hermanas y hermanos, proféticamente, que viene un tiempo de gloria, un tiempo de gracia de Dios, porque la Biblia dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Todo el mundo muestra la maldad que hay, toda la maldad del ser humano, pero Dios tiene más poder que la maldad. Donde hay tinieblas, Dios trae su luz y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo. Alabado sea su nombre. En realidad, mi esperanza se basa en la gracia de Dios.
Lo he visto en tantas manifestaciones que lo proclamo con plena libertad. Te bendigo, hermana, te bendigo, hermano, te aliento, te aliento. Gózate, hermano, hermana de Punta Arenas, gózate, hermana, hermano de Iligüe, gózate, hermano y hermana de Corte Alto, de Purranqui, de Yanquihue, de donde me están escuchando, gócense y alégrense desde Pitrusquén, desde Lago Ranco, de muchos lugares donde me están escuchando, gócense en esta semana, alégrense, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él, en el nombre de Jesús. Eso es la gracia del Señor. Les bendigo, hermanas y hermanos.